años se ha especializado en no solo investigar, sino también producir y crear y experimentar modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Y Chus del Río, que es un editor, socio fundador de 941, un periódico local, nos parece muy importante también en este congreso tener representación de la prensa local, y en este caso de La Rioja, y un pionero también de cómo las inteligencias artificiales están al servicio no solo de la prensa, sino también del lector y del usuario, ¿no? Así que, bueno, esperamos que se siente Joaquín. Esta mesa la modero yo. Tenéis esa desgracia porque yo, entre unas cosas y otras, organizar, buscar hoteles y presentar, pues no lo haré tan bien como mis compañeros previos ni los siguientes, pero como sois grandes profesionales me vais a saber ayudar. Así que voy a empezar quizá preguntando por la parte académica, Fernando, porque quizá es muy interesante saber, en tu caso como investigador, cómo estamos usando la inteligencia artificial, los medios, porque nosotros lo sabemos en el día a día, pero tú lo estás observando desde esa perspectiva, desde esa distancia más científica, ¿no? Pues muchísimas gracias y a la organización por la invitación, a Palencia maravillosa por esta acogida. Feliz de estar con vosotros. Yo creo que hay una cosa muy interesante, que es que no estamos concibiendo las herramientas de inteligencia artificial como debemos, o al contrario, las concebimos como otras herramientas previas. Yo soy profesor de Tecnología de la Comunicación desde hace tantos años que uno ya ni se acuerda, y yo vengo del analógico. Yo vengo del audiovisual, empecé a editar con Video Numatic. No sé si alguien se acordará de lo que era aquello, ¿no? Y yo he pasado por todos los desiertos, ¿no? Todas las transiciones al digital, a la edición de vídeo digital, los metaversos. Hemos pasado por todo. Y esa es la primera vez que estamos, o yo por lo menos estoy viendo, que estamos ante una tecnología que no es lineal, no hay un principio y un final. No es Adobe Premiere, que empiezo desde aquí, termino aquí, ya me sé todo lo que es Adobe Premiere. Esto es una tecnología evolutiva que nos obliga a ser seres evolutivos. En este sentido, lo que decía José Carlos antes, lo comentábamos, a mí me parece muy interesante. En los últimos meses estamos haciendo muchas formaciones en universidades para pues enseñar herramientas generativas de contenido con inteligencia artificial, con Midjourney, con ChatGPT 4, etc. Pero la idea no es aprender herramientas. La idea es aprender, lo que decía José Carlos, adquirir esa sensibilidad hacia la inteligencia artificial. Porque en cuanto uno se pasa una mañanita con estas herramientas tranquilamente trabajando, enseguida descubre cuál es el gran potencial que tienen estas herramientas aplicadas a lo suyo. Y en este sentido, en la universidad, nosotros estamos siendo muy pesados con nuestros alumnos porque, claro, nuestros alumnos son lo que éramos nosotros cuando éramos alumnos. Lo primero que ven, ostras, me permite hacer un trabajo dándole un botón, me permite hacer un TFG en media tarde. Esta no es la idea. La idea es convertirnos en centauros. Hay un comunicador argentino, Santiago Bilinkis, que es excelente, que ya hablaba de esto, de los centauros, en 2017 por ahí, en una conferencia TED muy señalada. Y él hablaba de centauros, de la hibridación hombre-máquina, que es en la que nosotros queremos incidir. Lo llama centauros porque el mítico ajedrecista Garry Kasparov, al que seguro que todos ustedes recuerdan, perdió una partida hace más de 20 años contra un ordenador, ¿no? Y él se pegó luego 20 años diciendo que no, que había habido trampa, que todo era un chanchullo, que no sé cuánto, hasta que se cayó de la burra y dijo, no, mira, efectivamente me ganó con todas las de la ley, me volvería a ganar 1000 veces porque tiene más capacidad que yo. ¿Qué es lo que hizo Kasparov? ¿Qué es lo que nosotros le proponemos a nuestros alumnos y lo que proponemos a los profesores y medios en los que estamos haciendo esta formación? Lo que hizo Kasparov es inventar una liga de ajedrez que se llama Liga de Ajedrez Centauro, en la cual un hombre con la misma máquina compite contra otro hombre con la misma máquina. Por lo visto, la capacidad de evolución del ajedrez ha sido inmensa. Jugadas desconocidas, supercreativas, etc. Esto es lo que vamos a tener que hacer los profesionales de la comunicación con la inteligencia artificial. A partir de ahora, los procesos productivos ya no van a ser cosa de uno, van a ser cosa de dos.
Yo y mis herramientas de inteligencia artificial, con las cuales voy a crecer. A nuestros alumnos les decimos, si a este trabajo le ibas a dedicar 5 horas en un contexto normal, dedícale 5 horas, pero con herramientas de inteligencia artificial. Y ellos mismos se están dando cuenta de la evolución de sus trabajos. Son realmente muchísimo más importantes, muchísimo más interesantes. A ellos les apasiona. Y claro, nos están mandando un mensaje. Por esto que os decía de que ya no es una tecnología lineal. Ellos ya están aprendiendo en la facultad. Ellos dentro de 3 años están en los medios, pero van a seguir aprendiendo. Yo, lo que decía también José Carlos, Ismael, dedicadle una persona en cada uno de los medios a que se ponga un poco las pilas con eso y empiece a trabajar para ser el que transmite toda esta tecnología al resto de los compañeros. Porque si no, toda esa generación nos arrasa, os arrasa. Es decir, gente que va a estar trabajando con inteligencia artificial es la que nos quitará el trabajo, no la inteligencia artificial. Como bien se lleva diciendo toda la mañana, la inteligencia artificial en minúsculas, en mayúsculas, da igual, no deja de ser una herramienta, ¿no? Es el cuchillo, que puede ser un cuchillo jamonero maravilloso para cortar jamón, pero puede servir para asesinar. En este sentido, ¿qué tenemos que hacer también en las universidades? Comenzar a educar. A mí mi madre me educó qué se hacía con los cuchillos. No se sacaban de la cocina, se limpiaban, se guardaban en el cajón. Bien, con la inteligencia artificial lo mismo. Según para qué cosas y siempre con prudencia, siempre con ética, siempre con esa responsabilidad de lo que tú vas a hacer. Pero por ahí siempre está la parte humana. Muy interesante también la metáfora del ajedrez, ¿no? Y de los centauros. En el ajedrez los peones son los que van abriendo camino, en nuestro caso es la audiencia es la que va marcando también, ¿no? Estamos siempre pendientes de cómo vamos después. ¿Qué interesa a nuestros lectores para seguir por ahí sin entrar en ese bucle? Y aquí tiene mucho que decir Elena, porque ella no solo lo intuye, sino que lo estudia, lo investiga. Así que, Elena, ¿cómo usamos los medios la inteligencia artificial? Vosotros, de hecho, tenéis herramientas de inteligencia artificial para medios, ¿no? Eso es. Nosotros, desde Sociograph, desde la empresa que tiene sede tanto aquí en Palencia como Valladolid, que decías antes, nos dedicamos a medir las emociones del público. Estabas contando algo que además enlaza muy bien, ¿no? Y yo creo que es una de las polémicas de todo esto, cómo hacer mensajes que parezcan más humanos, ¿no? Y que sean más empáticos, y son cosas que nos afectan a todos con la inteligencia artificial, ¿no? Pues nosotros podemos medir realmente cómo esos mensajes llegan a la audiencia, y en concreto lo hacemos con técnicas disruptivas, en este caso con técnicas de neurociencia, neuromarketing, que nos permiten medir precisamente cómo una serie de televisión llega al público, cómo llega una película, cómo es un nuevo programa o un contenido, o cómo afecta una fake news y una real news, ¿no? En este caso al público, y si saben realmente diferenciarlas desde el punto de vista del impacto que provoca en ellos, ¿no? Esta tecnología, como digo, nace en Castilla y León, es una tecnología pionera que consiste en un brazalete, un dispositivo que colocamos en la mano de los participantes y que mide la electricidad de la piel. Todos nosotros, nuestro cuerpo se comunica por electricidad, y en base a esa señal nosotros podemos saber cómo reaccionan en nivel de atención y emoción, porque ahora mismo los medios tenemos y tenéis que competir por la atención del espectador, ¿no? Entonces nosotros podemos medir precisamente eso desde un punto de vista objetivo, en este caso, y científico. Entonces esto les permite precisamente a los medios tomar decisiones en cuanto a cómo mejorar un contenido, qué elementos del contenido son más atractivos para diseñar un mejor tráiler de una película o hacer las promociones de una manera más eficaz, ¿no? Y todo esto, como digo, se basa en datos emocionales, datos no conscientes del consumidor, que a su vez se implementan con inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final el dato de la emoción es la fuente, ¿no? Es el input, pero nosotros tenemos ya una biblioteca de datos que después de 10 años de empresa pues podemos trabajar internamente con técnicas de inteligencia artificial que nos permiten determinar KPIs, algoritmos nuevos para ver pues cómo tenemos que llegar mejor a la audiencia. Y no solo eso, sino que el consumidor, la audiencia, es algo vivo.
No es lo mismo llegar a un baby boomer que a un Z, que a un alfa, los niños de la casa ahora, ¿no? En esos 3 segundos que tardan en hacer así para pasar un vídeo en YouTube, tenemos que ser capaces de captar su atención y su impacto, ¿no? Entonces, esto nos permite customizar mucho qué decir y de qué forma hacerlo, ¿no? Para llegar realmente a pasar esos filtros que son tan importantes, esos filtros cognitivos de la audiencia y poder tener éxito. Esto además, como digo, no está basado de la nada, sino que en 10 años tenemos algoritmos muy fuertes, muy sólidos. Mediaset España es uno de nuestros principales clientes. Llevamos 10 años testando todo su contenido y tenemos un ratio de éxito de más del 95%. Es decir, antes de lanzar un contenido nosotros sabemos al 95% cómo va a ser la audiencia que va a tener, ¿no? en cuanto a la calidad del mensaje, ¿no? Como digo, esto es extrapolable a cualquier otro contenido de tipo audiovisual, ¿no? Anuncios, noticias, contenidos en educación, en formación. Es un campo amplísimo, pero que de nuevo todo se basa en una metodología que parte de la medición emocional, porque al final lo que no emociona no existe. Eso es una clave, ¿no? Para todos estos consumidores. Una medición científica y todo eso implementado con inteligencia artificial. Entonces, bueno, eso nos permite tener además variables objetivas, porque si algo buscamos los informadores es esa objetividad, ¿no? ¿Por qué? Porque la audiencia, una cosa es lo que sentimos, otra lo que decimos y otra lo que hacemos, ¿no? Entonces esto nos permite llegar a esa parte más profunda del consumidor y poder tomar datos para generar decisiones mucho más sólidas y mucho más robustas, ¿no? Muy interesante. Me voy a saltar el orden, perdóname, Chus, pero yo quiero preguntar, creo que la conversación nos está llevando precisamente también a la tecnología. Joaquín, como responsable de Cibeles Group, han empezado, si no me equivoco, ahora me corriges, por los CMS, por los sistemas en los que, la herramienta con la que los periodistas trabajamos nuestros periódicos digitales, pero habéis ido avanzando, nos habéis dotado de herramientas vinculadas con inteligencia artificial que ya estamos usando en las redacciones de manera cotidiana. Cuéntanos un poco cómo es esa parte de vuestro trabajo, pero también de innovación, de creación y de idea, de qué es lo que está necesitando un periodista o un editor de contenido y cómo darle respuesta a partir de la inteligencia artificial. Sí, nosotros en el 2022 integramos en la IA el CMS en EditMaker y también luego en WordPress se integró un plugin para que la gente pueda utilizar el WordPress con herramientas ya de inteligencia artificial, pero con herramientas muy precisas. O sea, no es para que el redactor no escriba, no, el redactor escribe, le da un botón, se genera varios titulares que puede elegir. A veces esos titulares son mejores que los que uno ha pensado que podía titular y dice, oh, este me viene muy bien. Le da clic y ya lo tiene puesto. También le genera toda la labor SEO, o sea, los tags, la herramienta SEO, puede hacer un resumen de la noticia, que también se lo integra, le puede hacer cuadros, si tiene datos, puede hacer un cuadro de datos, también se integra, puede hacer de traductor, de corrector ortográfico y eso solo con darle un botón. Incluso si coges un vídeo de YouTube y lo pones en el CMS, tocas un botón y te genera una noticia del contenido del vídeo de YouTube. Con lo cual, a los periodistas les viene muy bien. Bueno, nosotros ya llevamos más de un año de experiencia con centenares de periódicos que están utilizando estas herramientas. Y lo utilizan no para plagiar, no para copiar a nadie, sino su propio texto lo mejoran y trabajan con él. Eso generalmente, si antes tardaba una hora en hacer una noticia, con esto en media hora lo tienen hecho. Nosotros, del grupo que nosotros controlamos, que son más de 100 y pico, 200, claro, tenemos las estadísticas de en qué lo utilizan. Y un 30% lo utilizan en refritar los comunicados que le llegan de las instituciones. Llega a una institución, un ayuntamiento, una diputación, te manda el comunicado. Se lo manda a todos los periódicos igual. Entonces, si todo el mundo manda el mismo comunicado, Google dice, se lo pongo al primero, a los demás ni se lo pongo. Entonces, le da un botoncito y automáticamente se ha generado
un refrito, que es el mismo contenido escrito de otra forma, otro titular, y bueno, y le puedo añadir alguna cosita para hacerlo más personal. Eso, un 30% lo utiliza para eso. El otro 30% lo están utilizando para la herramienta SEO, los tags, y para titulares también lo están utilizando mucho. O sea que yo creo que los periodistas no utilizan, por lo menos los que nosotros controlamos, que son casi 200, no generan noticias con ello, utilizan su propio texto para mejorarlo y para ahorrar tiempo y así tener tiempo de llamar al concejal y darle la bronca, que antes no tenían tiempo, porque tenían que dejar la noticia limpia para mandarla a edición. Bueno, yo creo que si hay que buscar delincuentes, que en los periodistas no los vais a encontrar. Eso me gusta mucho, qué interesante. Es verdad que las inteligencias artificiales al final, en el día a día de las redacciones, nos aligeran esa labor, ¿no? Puedo salir a la calle, a testar la calle, hacer la prensa auténtica, como apuntaba antes este Rebollo esta mañana, hacer el periodismo auténtico, teniendo más tiempo, porque te quitas esa tarea. Yo, por ejemplo, esta mañana salían herramientas como Perplexity, yo la uso, ¿no? Esa labor de dónde encuentro una fuente, dónde encuentro tal dato. Y son horas de estar googleando, perdiendo el tiempo. Y de eso precisamente sabe mucho Chus, como prensa local, ejemplo de periódico local, que está abriendo un poco camino también en el uso de la inteligencia artificial para redacción, pero también para el lector. Y creo que hasta nos vas a explicar, nos vas a enseñar un poco, ¿no? ¿Algún ejemplo? Temiendo el efecto demo, pero lo voy a intentar. Gracias Aida, gracias a Clave y gracias a Palencia. Gracias a Clave, entre otras cosas, por abrir la puerta a la inteligencia periférica, que es esa inteligencia que existe fuera de la M30, existe. Gracias, nos esforzamos porque siga existiendo, ¿verdad? En las redacciones pequeñas, como es nuestro caso, 941 es un medio digital hiperlocal que nació hace 9 años, el año que viene cumplimos 10, y que su foco es exclusivamente La Rioja, es una redacción compuesta por 12 personas, nada más, pero que ha conseguido ser un referente en la comunidad autónoma. Se utiliza, ya por supuesto, se utiliza la inteligencia artificial. Se utiliza con algunas de esas herramientas que has comentado, Joaquín, que evidentemente ayudan y mucho, esos refritos de los comunicados de prensa. Whisper será uno de nuestros grandes ídolos en el futuro. Whisper es la herramienta de OpenAI, de ChatGPT, que hace las transcripciones de audio a texto. En la era del podcast, en la que todos los medios tratan de hacer podcast, imaginad lo bueno que es hacer un podcast de 1 hora, darle un botón y 1 hora más tarde tener la transcripción completa de todo eso para poder hacer 8 piezas diferentes. Esto no es ni darle más trabajo al periodista ni quitarle el trabajo al periodista, que son los dos temores que tienen los periodistas siempre. O sea, los periodistas, curiosamente, con la tecnología tienen miedo a quedarse sin trabajo porque la tecnología se lo quite, o a que la tecnología le dé más trabajo, ¿no? Pues yo creo que no ocurre ninguna de las dos cosas. Lo que ocurre es que somos capaces de producir todavía más cosas, ¿no? Y eso me parece tremendamente interesante. Lo utilizamos para, insisto, un montón de cosas, pero creo que el mensaje es animémonos a utilizarlo cada vez más y hacer pruebas, hacer muchas pruebas. En los medios más pequeños el gran problema seguramente pueda ser no tenemos recursos suficientes para poder hacerlo. Bueno, tendremos que buscar y tendremos que encontrar la forma de hacer eso, ¿no? O con herramientas de mercado o con agrupaciones de medios que compartamos una serie de servicios comunes. Hay muchas fórmulas para que podamos introducir este tipo de tecnología en nuestras redacciones, pero sobre todo yo lo que aconsejaría, y lo hago con toda la modestia, es que las incorporaciones de las personas, de los redactores y las redactoras que vayan entrando y las personas que ya están en las redacciones, que tengan un mínimo conocimiento de tecnología. Mínimo. No hace falta saber desarrollar.
No se trata de que los periodistas, de que las redactoras y los redactores sean también desarrolladores. No es eso. Se trata simplemente de que sepan los fundamentos, de que les suene un poquito la música. Porque pedirle a ChatGPT de verdad que te haga un script para hacer un scrapping en Python de la página web de Repsol para sacar el listado en un formato Excel de los 28 restaurantes recomendados por Repsol en La Rioja, que están diseminados en 85 páginas y que hubiese sido un trabajo de 3 horas y media de un periodista, eso se resuelve en ese script que os digo, que sin saber desarrollo, tú se lo pides a ChatGPT y ChatGPT te lo da. Te dice cuál es el script que tienes que poner y cómo debe correr ese scrapping. Es una cosa elemental que ahorra mucho tiempo y que permite, desde luego, hacer muchas cosas. Y en nuestro caso, además, nos ha permitido este acercamiento a la inteligencia artificial. Llevamos, además, mucho tiempo. Y aquí hago un paréntesis, hablamos también de la creación de contenidos automáticos como si fuera una cosa nueva. En el año 2001, Isma está ahí y lo podrá refrendar, en Pisacom hacíamos los contenidos, las retransmisiones de todos los partidos de fútbol de primera, segunda, Liga Italiana, Liga Inglesa, Liga Francesa y Liga Alemana, de todos, una transmisión en Internet, como se hacía en aquella época, en el año 2000, de minuto tal ocurre esto, minuto cual, Butragueño mete gol, ¿vale? Eso lo hacíamos con una persona para todos los medios del Grupo Prisa, una sola persona, que se nutría de unos datos, evidentemente, y que activaba, yo no sé si eso era inteligencia artificial o no, pero a una máquina que era la que nos ayudaba a generar eso. Así que eso de que la generación de contenidos automática sea una cosa de ahora y de la inteligencia artificial, pues no. Y cierro el paréntesis, ¿vale? Cierro el paréntesis para decir que nosotros nos hemos animado también a colaborar con un tercero en el desarrollo de herramientas, en este caso de herramientas de inteligencia artificial no code, es decir, herramientas que no necesitan desarrollo para implementarlas. Es una simple línea de código, si el CMS es un WordPress, es un plugin, pero con una única línea de código, algo que no afecte en el día a día a las compañías, porque al final los medios no tienen ni siquiera tiempo para poder pensar ni implementar lo que otros piensan, ¿no? Y nos hemos animado a eso, a colaborar con un tercero con el que estamos desarrollando esa biblioteca de agentes ahí y os quiero enseñar dos de los que ya están en producción, ya están funcionando y que me ha hecho especial ilusión escuchar a Isma hablando de Walter. No sé si lo podemos ver, porque nosotros tenemos nuestro propio Walter. A ver si en el efecto demo no se estropea, ¿vale? Esta es una noticia sobre una rehabilitación de una cafetería, algo importante. Y ahí veis abajo a la derecha, en la esquina de abajo a la derecha, veis una cosa que pone en resumen, ¿vale? Ese resumen son los 3 párrafos que resumen la noticia que está a la izquierda. Es decir, tú te puedes leer la noticia por aquí, la puedes leer entera, o puedes leer estos 3 párrafos. Si pensamos que la media de atención del usuario son 29 segundos en cada visita, pues a lo mejor con eso es más que suficiente. Pero es que además aquí le explicamos por qué es importante es que no veo bien, sí, o vemos los protagonistas o las declaraciones que se han hecho al respecto, ¿no? Y eso es automático, eso no lo hace absolutamente nadie, eso es la inteligencia artificial trabajando un poco lo que tú decías, ¿no? Al servicio del usuario, ¿no? Podéis, no os lo quiero decir antes de que acabe para que no cogéis todos el teléfono, pero 941.com y en cualquier noticia os encontraréis con mi Walter, ¿no? Y hay otra que os quiero enseñar, perdonad por el titular, que está riojanizado. Todo lo que publicamos tiene que ver con La Rioja. No encontraréis en 941 nada que no tenga que ver con La Rioja, ¿no? Aquí contamos qué es lo que va a haber en el Congreso y automáticamente se genera esta encuesta. Es una encuesta que pregunta qué tema es el primordial en el Congreso de Editores. Inteligencia artificial, colaboraciones profesionales, innovación en medios, adaptación tecnológica. Esto es una encuesta que se añade automáticamente, ¿vale?
yo aquí elijo inteligencia artificial porque sé que estamos hablando de inteligencia artificial, pero podría elegir otra, y el sistema lo que me da es una recomendación de más contenido que yo puedo seguir consumiendo. Me puede dar eso, o me puede dar más publicidad, una publicidad contextual, o me puede dar, y aquí ya entra el punto donde vamos a la generación de ingresos, me puede entrar una puerta para una suscripción, ¿vale? Porque la inteligencia artificial, además de todo esto, además de ver, está entendiendo qué es lo que está haciendo el usuario. Bueno, esto además nos está permitiendo conocer mucho mejor a nuestros usuarios, conseguir unos insights mucho mejores, unos avances que sinceramente no pensábamos que nunca íbamos a poder tener y que están al alcance de cualquiera. Y os lo digo así de fácil, ¿vale? Y que vamos a seguir, y en esto vamos a continuar, y vamos a continuar apostando por ello, porque creo que es un camino interesante, sobre todo para redacciones ya no pequeñas, limitadas, como son las redacciones de los medios hiperlocales. Interesante que sea eso, precisamente, además en medios hiperlocales, que el nuestro también lo es, ¿no? Donde se puede ir un poquito más a la vanguardia. Quizás es un buen campo de experimentación también la prensa local y no solo los grandes grupos que tienen muchos más recursos. Como no tenemos mucho tiempo, yo ahora vamos a hacer una ronda más rápida de respuestas, es más de titular, pero sí que quiero algunos temas, creo que es importante hablar. ¿Qué ocurre con el libro de estilo? Yo me planteo esto porque es verdad que antes aparecía por ahí en el manifiesto del Día de Internet y en alguna mesa anterior la palabra deontología. El periodismo, los periodistas, estamos aplicando nuestra ética profesional al manejo de la herramienta, de la generación de contenidos. Voy a empezar preguntando por Fernando y luego vamos a ver a dónde nos lleva el hilo de la conversación. Yo creo que es un tema, claro, muy complejo y en el cual yo creo que la inteligencia artificial, insisto, no deja de ser una herramienta. Es decir, es el periodista, es el autor, el creador de contenidos el que decide cómo usar esto. Lo que sí es verdad es que es una herramienta muy atractiva para hacer mal las cosas si uno quiere. Pero desde mi punto de vista es que tenemos que insistir mucho en esa parte educativa, ¿vale? Y en esa parte de no entender la herramienta como una finalidad, sino bueno, como algo de lo que tú te estás aprovechando permanentemente. Y por eso, mira, otra de las cosas, que estamos investigando en nuestro grupo de trabajo es la importancia de la competencia conversacional, ¿de acuerdo? Es decir, en realidad todo este trabajo fluye mucho cuando tú trabajas con un chat GPT o con cualquiera de otras herramientas en una conversación en la cual además la herramienta te va a ir premiando todo lo que tú aportes en esa conversación. Cuanto mejor trates tú a la herramienta, mejor te va a tratar a ti. Pensábamos que esto era un poco disparate, pero estamos haciendo pruebas y efectivamente, si tú hablas con ella con educación, amabilidad, incluso con cierta amistad y simpatía, los resultados son mejores. Esto no tiene nada que ver con que de repente la herramienta se ha hecho humana y ya nos entiende mejor. No, tiene que ver con que en este corto o medio plazo la herramienta, el algoritmo, va a premiar esto. ¿Por qué lo va a premiar? Porque necesita saber cómo somos los humanos. Es decir, ya ha aprendido muchísimos datos, ya tiene muchos datos. Ahora quiere saber cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo nos comunicamos, cómo sentimos. De hecho, todos los que tengáis un teléfono iPhone, os sonará que en una de las últimas actualizaciones ha habido una aplicación que se llama Escribe un diario o Mi diario o algo así, que no es más que esto. Me anima a que yo me exprese, a que yo le dé cómo son mis sentimientos, porque necesita aprender de esos sentimientos para poder comunicarse mejor, ¿de acuerdo? Estamos en esa línea y en esa línea yo creo que tanto los humanistas, los periodistas, los comunicadores tenemos grandes oportunidades, porque somos los que mejor nos expresamos y los que mejor escribimos. Lo que decía Chus ahora, esto de Python, Repsol, en realidad dentro de muy poco tiempo estas expresiones van a ser casi un interface en blanco, un folio en blanco donde yo digo, hazme todo esto que tú me decías sin decir Python, sin decir scripting, nada de esto. Simplemente quiero que me des esto, me lo va a dar, punto. Pero cuanto más amable sea, cuanto más entre yo en esta dinámica con mi conversador, que va a ser mi colega, que va al lado mío todos los días, mejores van a ser los resultados. Y por eso digo, también termino, perdona.
toda la parte deontológica va a tener que ver con cómo yo le cuente a él las cosas que hago. ¿Vale? Le voy a contar mi vida, le voy a ir contando cómo trabajo, por qué trabajo, con qué finalidad lo quiero. Quiero un reportaje porque quiero darle este enfoque, no quiero darle un enfoque cutre, un enfoque que no sea interesante sino tal. Y de ahí es donde va a aprender. Ese es el reto deontológico, yo creo. No sé si queréis sumar. Bueno, en nuestro caso es un melón importante, porque además de la parte de inteligencia artificial, entramos en el campo del inconsciente, de las emociones. Fijaros ahí en la deontología todo lo que tiene que decir, ¿no? Obviamente, nuestro cerebro sigue evolucionando a la vez que evoluciona la tecnología. Entonces, afortunadamente, la tecnología siempre va por detrás en ese sentido, ¿no? Y es una suerte, porque nosotros, aunque podamos, obviamente, identificar qué estímulos son mejores, cómo podemos llegar mejor al consumidor, nunca vamos a tener un botón de compra donde nos volvemos todos robots, ¿no? Y vamos a comprar algo. Nos pasa constantemente en el mercado. Nosotros trabajamos para grandes marcas y yo puedo decir, mira, tu vino desde el punto de vista organoléptico es una pasada, funciona fenomenal, pero luego en el lineal pues compite con otros muchos estímulos, con olores, con iluminación, con la aglomeración. Todo esto me está afectando, ¿no? Y esto pasa a nivel de contenidos. Llevándolo a lo que nosotros trabajamos, que sobre todo es contenidos de ficción en series, yo le puedo decir a Mediaset que una serie, como ha sido el caso, o El Príncipe, va a hacer una audiencia buenísima y puede Mediaset, en vez de ponerla ese día, ponerla el día de la final de un mundial de fútbol. Entonces, un contenido bueno no quiere decir que lo tenemos que trabajar bien, lo tenemos que trabajar bien en todos los sentidos, ¿no? Entonces, por eso, a nivel deontológico y volviendo a ese origen, obviamente tenemos que seguir las normas, ¿no? pero afortunadamente no vamos a poder llegar a esa manipulación en la parte más emocional, ¿no? Yo no me atrevo. A mí todo esto me parece muy bien, pero un periodista cuando viene de discutir con el concejal de urbanismo se sienta en el ordenador, empieza a escribir todo, y lo que quiere es acabar cuanto antes. Dale al botón del titular, dale al botón del tag y de lo demás pasa. O sea, está muy bien, pero... Pero como editores, en este caso, que estamos aquí la mayoría... Sí, sentados, bueno, ¿no? el editor lo que hace es que le dé tiempo a hacer más trabajo. De hecho, hay algunos editores que cuando se han enterado que sus periodistas trabajaban la mitad con las herramientas nuestras, quieren pagarle la mitad. Bueno, ahí enfocamos la deontología a otra parte, que es la comercial, que también es necesaria y sin ella no podríamos continuar. Y en la práctica, porque esto también implica una reorganización de equipos. Apuntabas, ¿no? Una distinta distribución del contenido, Joaquín. A lo mejor esa puede ser ahí algo nuevo, otro enfoque, ¿no? Bueno, ahora las redacciones nos vamos a organizar de otra manera. Las redacciones ahora cada vez son de menos gente. O sea, cuando tú vas a un periódico, yo antes tenía en La Crónica, cuando era editor de La Crónica, tenía una redacción de 30 personas. De hecho, tenía a 2 periodistas constantemente para que siguieran a los mafiosos. En este caso, dime qué periódico en digital puede tener gente dedicada a seguir un tema solo. No puede. Entonces, ¿qué hace? El redactor que yo conozco, de los que conozco yo, hace municipal. Se van y ven al de la Diputación, hacen de todo. Entonces, ¿qué quieren hacerlo? El menos tiempo posible y si la herramienta esta de inteligencia artificial, que ya están integradas, o sea, que ellos no tienen que ir a ChatGPT ni tienen que irse a buscar tocan al botón y ya se lo hace la herramienta. Esa es la ventaja. Y luego otra cosa es que lo tienen gratis, no hay que pagar. Aquí sí me atrevo. Niego la mayor. Niego la mayor. Es verdad que en las grandes redacciones cada vez son menos. En las pequeñas redacciones cada vez somos más. Esto no creo que tenga que ver tiene más que ver con un modelo de negocio que ha cambiado drásticamente y que hay que entender de otra manera. Y nosotros en concreto, pues desde hace 9 años hasta hoy, pues hemos crecido de 0 a 12. ¿Sí? Bueno, pues cada vez somos más y nos dedicamos a solo una cosa, a contar La Rioja. A contar La Rioja. Sí, esa es la cosa a la que nos dedicamos y tenemos a 12 personas especialistas en eso, en nada más. Claro, si lo queremos abarcar todo, porque lo que queremos es conseguir muchas páginas vistas, porque queremos conseguir muchas impresiones, porque tenemos mucha programática vendida, porque ahí nos metemos en una rueda que
que claro, pues no hay manos. Pero es que No antes- hay es que manos antes- en el mundo para pero es que este para poder periodista conseguir tenía que eso. coger, escribía, vale, hazte titular, hazte el resumen, ahora búscate los tags, y decir que estos los tags, este me vale, este no me vale, haz el tema SEO, pongo los títulos Claro. como que... Entonces, Yo todo eso creo que ya ha no se cambiado, hace. yo creo que ha cambiado, Eso ya afortunadamente no se lo además, solo. afortunadamente Por lo cual además te ha liberas cambiado. de la esclavitud de Google. Bueno. Bueno, yo creo que es un buen momento en este punto, no lo había pensado así, pero para abrir el debate, porque quedan 5 minutos y estoy segura de que hay periodistas locales y editores locales también, y de especializados y también ámbito nacional, que quieren preguntaros y que quieren aportar, así que podemos abrir turno de preguntas. Vaya, no me dejéis mal ahora. ¿Ninguna? Bueno, pues sigo yo. Entonces, retomando este hilo, hay un componente, yo es verdad que siempre se habla de la precariedad del oficio, la hemos sufrido, yo he hecho cierres muy duros y por muy poco dinero, solo tirando de vocación, ¿no? Pero también hay una parte de praxis, lo apuntabas, Joaquín, de praxis mejor o peor del redactor, por el motivo que sea, porque está quemado, porque su jefe no lo valora o porque simplemente tiene ganas de irse a casa, que es viernes y tal. Y bueno, aquí Y porque le también... paga una mierda a la gente, eso es otra. Dime qué periodista se puede comprar un coche, un piso y tal. Yo recuerdo cuando yo era periodista joven, todos los redactores tenían su coche, se hipotecaban, tenían su casa y luego tenían también países para copas. Ahora cualquier periodista por ahí está quejándose de que con los 1.000 euros que cobra, porque no le da ni para pagar el alquiler. Bueno, eso daría para otro congreso entero o más. Pero bueno, yo creo que sí puede ser a lo mejor un momento de oportunidad, ¿no, Fernando? De oportunidad lo hablábamos antes, esto es un cambio en las redacciones. ¿Cómo se puede aprovechar esto para mejorar, entre otras cosas, la rentabilidad que permita también? Sí. Yo sigo insistiendo en lo que decía antes, es decir, hace falta formación, pero no formación solo a los alumnos que estamos formando en la universidad, que ya les estamos dando estas competencias. Yo formaría a mis redactores, pero no en una herramienta concreta, sino en esa sensibilidad, en ese espíritu de lo que es la inteligencia artificial que me va a permitir mejorar mucho. Me va a permitir hacer productos que crezcan exponencialmente, quizá con el mismo tiempo de trabajo. Hay herramientas, yo no llevo comisión de nada, de verdad, ojalá, como las versiones de pago de OpenAI, de ChatGPT. No sé si conoce todo el mundo. Hay una parte, son los MyGPTs, que son GPTs personalizados, que tú te haces a medida, en los cuales tú le subes contenido y le dices, a partir de este contenido, trabájame, ¿vale? Yo te digo 2 ejemplos con los que trabajo que me facilitan mucho. Y uno probablemente es una tarea de muchos periodistas, los periodistas que se suele decir que estáis en el lado oscuro, ¿no? En las instituciones. Lo primero que os hacen por la mañana, hace el dossier de prensa. Yo, el dossier de prensa de mi universidad, lo hago todas las mañanas con un clic, porque ya he parametrizado un GPT personalizado en el cual le digo, búscame, lo primero, todas las noticias que han salido en las últimas 24 horas de universidades en España. Después, las que afectan a la mía, la Universidad Pontificia de Salamanca. Cuéntame todo lo que tiene que ver ya con mi facultad concretamente. Y le digo además que luego me dé consejos que yo como gestor debería tomar en función de esas noticias y que además me lo ponga todo luego en un PDF. Eso es un clic, ya está. Un clic de algo que yo parametricé en una tarde. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, más o menos, como profesor de la asignatura Tecnología de la Comunicación de primero. Yo subo todos los apuntes a ese GPT personalizado y digo, hazme un examen tipo test de 20 preguntas, que es, los que habéis dado clase, es el rollo mayor que existe, tener que hacer un examen por tal. Claro, entonces lo hace y no te da uno, te da unos cuantos modelos que te valen para imprimirlos, dárselos a los alumnos. ¿Eso en realidad hace que yo sea peor profesor? En absoluto. Yo haría algo muy similar, coger al azar, tal. Es más, le puedo dar indicaciones y le puedo decir, mira, una pregunta de cada tema o 2 de cada tema y además forzar. Y 3 tienen que ser de esto concretamente, que son las cosas importantes. Eso es un clic. Cada año ya es un clic, cada semestre clic, ya está. Entonces, en esas cosas que son rutinarias, que son absolutamente petardas,
es donde vamos a poder utilizar esto sin ningún tipo de problema, sin complejos. ¿Por qué con complejos? Son ayudantes que yo tengo. Yo creo que es un poco la idea que tenemos. Los periodistas lo van a usar igual. El periodista va a poder decidir en sus chats GPT-4 o en lo que quiera, va a parametrizar, va a hacer cosas personales suyas con las que va a poder afrontar sus tareas diarias con muchísima más eficiencia, no rapidez, eficiencia. Y además yo creo que hay una cosa buena para el periodista, que es que se le abre probablemente un nuevo ámbito profesional, que es la de ser redactor de prompts. Esto, porque claro, para redactar prompts hay que ser muy bueno, hay que saber escribir muy bien, hay que ser conciso, hay que ser claro, hay que ser directo, hay que tener el conocimiento, que son las cosas que se le suponen a un periodista, ¿no? Yo estoy seguro de que habrá redacciones de prompts repartidas por el mundo y estarán compuestas por periodistas que le venderán a las empresas eso que acabas de decir. Efectivamente. O sea, porque tú eso se lo explicas a cualquier directivo y dice, vale, pónmelo, ya está. Te voy a poner un ejemplo muy claro en una formación que hicimos en mi propia universidad. ¿Vale? El profesor de fotoperiodismo de mi facultad, no, digamos que bastante reacio a entrar en eso, dije, Pablo, ven, que te quiero enseñar cómo funciona esto. ¿Vale? Digo, porque es que tú tienes el perfil perfecto. Eres muy técnico con la cámara de fotografía, sabe perfectamente de profundidad de campo, diafragma, distancia focal, lo sabe todo, pero además escribe muy bien. Digo, es que eres el perfil perfecto, eres un ingeniero de prompt, se llaman así, un engineer prompt, perfecto. Vino, le encantó y de hecho ha personalizado un GPT-4 para su clase en la cual le dice a la máquina, hazme esta foto con esta apertura de diafragma. Y ahora con esta otra apertura de diafragma, y ahora con esta distancia focal, y ahora con esta profundidad de campo. Y es lo que él va enseñando en clase sin necesidad de tener que usar en cada momento la cámara, enseñarle, mira lo que estoy haciendo. Es decir, esta es la idea, ser grandes ingenieros de prompt. Por eso os decía antes que la competencia conversacional es realmente una de las competencias más relevantes para los próximos años, en las que tú te sepas expresar bien. ¿Qué les suele pasar a los ingenieros informáticos? Que no se sabían expresar bien. Por eso, algunas escuelas de ingeniería informática comienzan a poner asignaturas que tienen que ver con la redacción, con redacción escrita, simplemente. Los ingenieros siempre hablan en binario entre ellos, o sea, no hay quienes se entiendan. Por eso, lo importante que aporta esta tecnología es que vamos a poder programar sin tener idea técnica. Y por eso necesitan los diseñadores. Claro, claro. Bueno, pues hablando en binario, tenemos 0,00000 tiempo. Así que no sé si tenemos alguna última pregunta por ahí. ¿Nada? Bueno, pues, muchísimas gracias, hemos aprendido un montón. Y vamos a continuar, a dar un tiempito para...